Transmisión simultánea de radio y televisión. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Mensaje de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como institución estatal, independiente y autónoma, tiene por cometido la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el derecho internacional. Hoy, que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos compartir con ustedes los logros alcanzados y los desafíos que aún debemos superar para seguir consolidando el respeto y garantía de los derechos humanos en nuestro país. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un órgano colegiado de 5 miembros. El Consejo Directivo está integrado por la doctora Mirta Giance, actual presidenta, el doctor Juan Faropa, la socióloga Mariana González, la doctora Ariela Peralta y el doctor Juan Raúl Ferreira, elegidos por la Asamblea General en mayo de 2012 por un periodo de 5 años. Según su ley de creación, la institución no recibe instrucciones de ningún otro organismo del Estado y debe desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad. La institución tiene como visión la búsqueda de una sociedad inclusiva, solidaria, constructora de democracia, donde se consolide como un instrumento eficaz para que el Estado garantice el reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene como funciones: informar y difundir ampliamente los derechos humanos de todas las personas, investigar presuntas violaciones a los derechos humanos a petición de cualquier persona, realizar informes sobre la situación de derechos humanos a nivel nacional, departamental o zonal, recomendar la adecuación de la normativa y las prácticas institucionales para el respeto de los derechos humanos, emitir opiniones y propuestas sobre proyectos de ley, cooperar con los órganos internacionales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza. Las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos, que reúnen a las organizaciones sociales y a los organismos gubernamentales, son uno de los principales espacios de participación. Se han realizado hasta el momento 3 Asambleas Nacionales de Derechos Humanos. En la última llevada a cabo en la ciudad de Florida, en el mes de mayo de este año, se presentó el Plan Estratégico. Grupos de trabajo. Como resultado de las preocupaciones y desafíos relevados en las asambleas, el Consejo Directivo decidió conformar los primeros 2 grupos de trabajo sobre el acceso de todas las personas a la justicia y sobre salud mental y derechos humanos. La institución también promueve el diálogo plural entre el Estado y la sociedad civil. En el día de hoy, entre otras actividades, se desarrolla una mesa de intercambio sobre la utilización de agroquímicos en Guichón. En respuesta a su mandato, la institución recibe denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional y los gestiona a través del equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo. La recepción de denuncias se realiza por varias vías de comunicación. En forma personal, Juncal 1355, piso 10. En forma telefónica, nuestras líneas están disponibles 24 horas. 2-1948. Para la recepción de denuncias se ha implementado un formulario que se puede llenar a través de nuestra página web www.inddhh.gov.uy. Durante el año 2013, la institución recibió 260 denuncias, más 120 consultas que fueron atendidas y derivadas a otras instituciones. El 73% de las denuncias llegó a través de personas individuales y 17 de colectivos u organizaciones. El 70% correspondió a Montevideo y el 30% al resto del país. La ley de creación asignó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El MNP comenzó a funcionar en el año 2013 y desde su instalación ha visitado los centros de protección para niños, niñas y adolescentes institucionalizados y los centros de reclusión para adolescentes en conflicto con la ley en casi todo el país en el marco de un plan de monitoreo sostenido. Accede a tus derechos. La Ley General de Educación expresa la importancia que el Estado uruguayo le asigna al tema de los derechos humanos
en el ámbito educativo. Por ello, la institución desarrolló y coordinó estrategias de planificación e iniciativas con diferentes organismos y organizaciones sociales y proyecta para el año 2015 nuevas propuestas de sensibilización. Todas las personas pueden acercarse para conocer sus derechos, realizar una denuncia o propuesta y así construir juntos una institución de derechos humanos que nos pertenezca. Les invitamos a acercarse. Mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos. Este 10 de diciembre, cuando se celebra el aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos reafirmar el Uruguay de los derechos fundamentales. En Uruguay aprendimos derechos humanos como reacción frente a las violaciones de los derechos humanos masivas y sistemáticas ocurridas durante la dictadura. Eso motivó que se realizaran investigaciones, tanto en el periodo del gobierno anterior como en este, que se llevara adelante un programa de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Implicó también que en este periodo se revocaron los actos administrativos que impedían actuar a la justicia en los casos amparados por la vieja ley de caducidad, ley que fue dejada sin efecto por una nueva ley. Todo esto es necesario, pero no es suficiente. Desde la reacción frente a las violaciones, debimos avanzar para su prevención. Se generaron entonces mecanismos legales que prevén nuevas figuras, que prohíben los crímenes contra la humanidad, que sancionan las violaciones a los derechos humanos. Eso fue y es necesario, pero no es suficiente. Hay que dar un paso más, el de la construcción de los derechos desde los derechos. No solo reaccionar frente a su violación, no solo prevenir su violación, sino realizar los derechos fundamentales de las personas. Todos los derechos, los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales. En la base de la idea de derechos humanos está la idea de igualdad, disminuir la brecha de desigualdades. En eso se ha enfocado la política pública de los últimos 10 años, en la construcción de la igualdad. 696.000 personas salieron de la situación de pobreza en este periodo. Se aumentó el ingreso. Los aumentos fueron mucho mayores en sectores de menores ingresos. Hemos llegado a la tasa de desempleo más baja en la historia del país. Se promovieron leyes de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y de matrimonio igualitario, de combate a la violencia basada en género y a la trata de personas, acciones afirmativas dirigidas a igualar las posibilidades en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estas son políticas puntuales de construcción de igualdad, pero la política de igualdad más importante es la del trabajo. Reivindicamos la centralidad del trabajo como factor de integración social y de posibilidad de desarrollo de las personas. El trabajo que dignifica al ser humano. Leyes de fuero sindical, prevención y solución de conflictos laborales, regulación de la ocupación en el ejercicio del derecho de huelga, incremento del salario mínimo, leyes de trabajo doméstico, de trabajo rural y de empleo juvenil, convocatoria y efectivo funcionamiento de los consejos salarios como instancia de negociación colectiva, creación de INEFOP, espacio de articulación de diálogo entre Estado, sindicatos y empresarios para la formación en el trabajo. La política de trabajo se constituye como una política universal de construcción de igualdad y de dignificación de las personas. Todo ello lleva a un proceso de desarrollo humano. El país creció en forma sostenida, pero además ese incremento se invirtió aún en mayor proporción en políticas sociales, el centro de la mirada de las políticas en las personas. En salud, en educación, se duplicaron las inversiones. Esta es la apuesta del desarrollo, el crecimiento económico como una herramienta. No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr el desarrollo de las personas, para la realización de los derechos de las personas. Por ello, es necesario fortalecer políticas de distribución y redistribución de la riqueza, las políticas de empleo y salario, el gasto público y las políticas tributarias. En particular, la reforma tributaria ha sido una de las políticas centrales en materia de redistribución de la riqueza y de solidaridad. El paradigma sigue siendo de cada cual según sus ingresos, a cada cual según sus necesidades. Todo ello se conjuga en una vocación universalista de la visión de los derechos humanos. Se trata de procurar que todas las personas accedan a todos los derechos y puedan realizar todos sus derechos.
Educación, salud, vivienda, son algunas de las políticas que afirmaron la visión universal e integral de los derechos humanos. Se han desarrollado políticas para la particular protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto a través de mecanismos como la universalización de las asignaciones familiares, la conexión a la red formal de servicios públicos, servicios culturales, la regularización de la tenencia de la vivienda, apoyo a la autoconstrucción, relocalización de personas que viven en asentamientos no regularizables. Son políticas transitorias que se enfocaron en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero con vocación de universalidad, en el proceso de universalización de todos los derechos humanos para todas las personas. La razón que justifica el Estado es la realización de los derechos de las personas. Por eso, las políticas públicas, para que cada persona pueda gozar de sus derechos. Convencido de que esto es así, el desafío que en lo inmediato se presenta para Uruguay es la construcción del Uruguay de los derechos fundamentales. Toda la política pública debe estar orientada y vertebrada por su vocación de realización de los derechos de las personas. Esta es la idea con que celebramos este 10 de diciembre y con ella proyectamos el Uruguay que se viene. Transmisión simultánea de radio y televisión. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.